Esta tarde un escenario colapsó en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Previo al desplome se registró lluvia y fuertes vientos. Se tenía programado un evento para celebrar el 10 de mayo, el Día de la Madre, ahí en la alcaldía. Al menos por lo pronto, son las cifras del momento, 7 personas se encuentran heridas. Sí se cayó, Dios mío. Dios mío, se cayó. Déjale hablar al jefe. Y hemos dado seguimiento a esta cobertura del desplome del escenario en la Gustavo Amadero, aquí en Milenio Televisión. Mi compañero Manolo Hernández está en la conferencia con los organizadores de la alcaldía Cuauhtémoc, Jorge Becerril en el lugar del desplome y Javier Suárez en el hospital Río Bamba en Lindavista con los lesionados. Manolo, ¿qué información nos tienes? Muy buenas noches. Elisa, muy buena noche. Y hace unos minutos terminó esta conferencia por parte del productor de Grandiosas, el espectáculo que se presentaría esta tarde en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero. El productor, Hugo Mejuto, pues se deslindó de la montura de este escenario. Detalló que el contrato que tiene con la autoridad, es decir, con la alcaldía, pues se limita solamente a la parte artística. Incluso detalló que entregó el llamado rider, que son todos los requerimientos técnicos del escenario, así como luces y algunas otras cuestiones técnicas para poder dar el show. Dijo que en caso de ser necesario, se presentará ante la autoridad competente para presentar este contrato, brindar la información que se le solicite y con ello deslindar responsabilidades. Pero mejor veamos lo que nos comentó. Festejar, tenemos un show muy bonito y esperemos que todo salga bien. Esperemos que las autoridades logren saber cuál fue el error para poder que no se vuelva a repetir con nadie y que esto, que no hay pérdidas humanas, sirva para tener esto que mencionó Alejandra tan importante, porque a mí no me había tocado, tengo X edad y yo no recuerdo, cada año veo que llegamos a más temperatura y a vientos más fuertes en la Ciudad de México. Entonces, irnos adaptando a esto, a lo que dijo Alejandra, a cuestiones literales, que cualquier cosa pueda pasar, aunque hay seguros, eso sí, siempre hay seguros de responsabilidad civil, eso sí lo sé y lo tenemos siempre vigilado en cuestión. Manolo, pues la información... Elisa detalló que en su experiencia, pues estaba bien montado el escenario, incluso las estructuras se veían nuevas. Reconoció que el cambio de clima pudo ser un factor, pero no quiso adelantarse. Dijo que esperará a que las autoridades y los peritos pues den la determinación final de qué causó este colapso del escenario. Elisa. Muchas gracias, Manolo. Y Jorge Becerril, tú estás en el lugar del desplome. ¿Cómo se encuentra la zona? Buenas noches, Jorge. Elisa Nadis, gracias. En este instante han llegado pues más de 100 hombres y mujeres de la alcaldía para poder retirar todo lo que se vino abajo, todo un escenario con instrumentos, con un piano, con baterías, con baffles y con todo lo que normalmente vemos en un escenario de este calibre, donde se iba pues a llevar a cabo este concierto con Ana Cirré, Alicia Villarreal, y ahí vemos cómo están bajando todo esto. ¿Qué van a hacer? Han colocado unas enormes lámparas en la explanada de la alcaldía, sigue resguardado por completo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Guardia Nacional, pero ya con unas grúas, ya también con mucho personal, van a empezar a retirar primero los instrumentos, todos los amplificadores, las bocinas, y posteriormente van a retirar todas estas estructuras de metal que fueron las que pues prácticamente fueron derribadas por el fuerte viento que sopló alrededor de las 3:30 de la tarde y que trajo como consecuencia que se viniera abajo este escenario. Así es que están trabajando las personas que vemos en la pantalla y se presume que toda la noche de hoy y madrugada de mañana se retire por completo este escenario. No ha dicho la autoridad si van a posponer este evento del Día de las Madres para mañana, para pasado mañana, o por supuesto pues se cancele por completo después de todo lo que sucedió. Elisa Lanís, siguen los servicios de emergencia varados a un costado de esta zona sobre 5 de febrero. El reporte que te tengo. Muchísimas gracias por el mismo, Jorge. Y Javier, ¿qué información hay en relación a las personas que resultaron heridas? Buenas noches.
Excelente noche, Elisa. Correcto, nos encontramos en la calle Cienfuegos, aquí en Lindavista. Lo que está atrás de mí es la Torre Riobamba. Aquí fueron traídos los 7 lesionados, como bien mencionabas, y es que mencionaba el alcalde de la demarcación que no quiso esperar a que el seguro de la empresa que se estaba encargando del staff y del montaje de este escenario se esperara y dieran la solución. En cuanto vieron la emergencia, terminaron trayéndolos aquí. Aquí al parecer hay un convenio con la alcaldía y terminan ingresando a todos acá. Te voy a contar un poco los nombres de estas 7 personas que están aquí ingresadas a mis espaldas. Ellos son Marlene Islas Rojano, de 40 años, Julio Ángel García Villanueva, de 31 años, Alma Selene Saldívar, de 50 años, Alma Denise Martínez, de 21 años, Ana Carmina Telles Villegas, de 24 años, Mónica Andrea Morales Ávila, de 37 años, y Eric Anselmo Santos Reyes, de 31 años, el trabajador de la alcaldía. Mencionaba precisamente el edil de esta demarcación que ninguno es de gravedad, son golpes, fracturas, algunas contusiones. Sobre el tema de Marlene, se había descartado una fractura en la muñeca izquierda. El propio alcalde nos comentó que había sido sacada del nosocomio para llevarla a hacer unos estudios de tórax. Vimos cuando la ingresaron, pese a que los trabajadores de la alcaldía mencionaban que no era nadie quien venía en esa ambulancia, parte de los lesionados de este desplazamiento del escenario, vimos que justamente ellos, junto con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ingresaron por la puerta de urgencias a este hospital. Ya están allá los 7 adentro, están también los familiares de todos ellos, no han dejado que salga, permanecen los rondines tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de propios trabajadores de la alcaldía. Aquí la parte que hay que destacar es esa, que todos están fuera de peligro, pero lo que también nos llamaba un poco la atención es que nos comentaba el propio alcalde que las fases de protección civil son 3 para poder dar la autorización a un evento de estos. Iban en la segunda, el desplome fue a las 3:30 y no estaba hecha todavía esa tercera y última evaluación. No entendemos entonces quién estaba fallando ahí, si Protección Civil o la propia alcaldía, que seguía con los trabajos. Se había hecho el soundcheck. De hecho, hay algunos videos que ya tenemos en poder de Milenio y Telediario en los que podemos observar que exactamente se está haciendo este tipo de eventos, o más bien, perdón, de pruebas de sonido, y te había un poco de gente. Hay un flyer incluso que citaba a la gente a partir de las 4 de la tarde para ingresar a las 5. Si esto hubiera pasado media hora después, tal vez el saldo sería distinto. Bueno, qué bueno que por lo pronto lo que nos dice está fuera de peligro, y vamos a estar muy atentos a estas investigaciones y todos estos datos que nos comentas, Javier. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por el reporte, Manolo, Jorge, Javier. Estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Habemus Papam. En el segundo día de conclave, el Colegio Cardenalicio eligió al Papa número 267, Robert Prevost, de 69 años de edad. Hubo solo 4 votaciones. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Tris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Y líderes del mundo
mundo celebraron el nombramiento de León XIV. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X, felicitó al nuevo jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y ratificó la convergencia humanista de su gobierno a favor de la paz y prosperidad del mundo. Mientras que Donald Trump calificó como un honor saber que Prevost es el primer papa estadounidense. Dina Boluarte, presidenta de Perú, a través de un video mensaje destacó que este es un momento histórico para Perú, ya que el nuevo pontífice es ciudadano peruano por elección. Aunque muchos más se han sumado a las felicitaciones y ahorita continúan, como Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Miguel Díaz-Canel, Gustavo Petro, también Benjamín Netanyahu, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, parte de los líderes que se han manifestado el día de hoy. Una vez más, el Espíritu Santo nos ha regalado un nuevo pastor que nos confirmará en la fe, un Padre que caminará con nosotros para mantenernos unidos. Desde esta tierra de esperanza, bajo el manto de Santa María de Guadalupe, el pueblo de Dios que peregrina en México te recibe con amor, Santo Padre. Confiamos en que su pontificado, inspirado en el mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo, será fuente de sabiduría, de justicia y amor entre los pueblos. Querido Papa León XIV, Dios lo guíe y fortalezca en su alta misión pastoral y que su ejemplo y enseñanzas nos lleve por el camino de la reconciliación en el Perú y en el mundo. What greater honor could there be? We were a little bit surprised, very happy. But just a great, absolutely great honor. Again, to have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Y todos los líderes así en ese tono, aunque el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que ha leído que en la gestión de Prevost estuvo cuestionada en Perú por encubrimiento en algunos casos y a ver, así lo dijo. Prevosti también carga con controversias. He leído de él acerca de él, dado que durante su gestión, el tiempo que duró en Perú, la gestión fue cuestionada por encubrimiento en algunos casos dentro de su diócesis. Aunque nunca hubo denuncias formales, nunca hubo cargos, sino mediáticos. Para mí va a ser un gran papa. Bueno, y la respuesta de Lili Telles a este comentario de Ricardo Monreal no se hizo esperar. Escribió en sus redes, así nada más puso: los masones se retuercen ante la llegada de su santidad, el Papa León XIV. Y bueno, y esta mañana las campanas de la Basílica de Guadalupe y la Catedral repicaron en cuanto salió el humo blanco de la chimenea en el Vaticano. Y en su primer mensaje, el Papa León XIV ha pedido paz en el mundo y ha llamado a la unidad. Su nombre no es casualidad, retoma el camino del Papa León XIII, quien fue conocido como el Papa de los Obreros e impulsor de la justicia social.
presidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? También expresó su apoyo al pueblo que protestó para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en 2023. Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz, y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Y mostró su solidaridad con Venezuela por los tiempos difíciles que dijo viven. Asegurando a todos ustedes de mis oraciones, especialmente en tiempos no tan fáciles, y que el Señor les llene de esperanza y que nuestro Señor les acompañe siempre con su modelo de amor, de servicio, de hospitalidad. Los abuelos de Prevost eran migrantes franceses y españoles, por lo que ha criticado las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el uso de la fe para justificar las deportaciones. Incluso en sus redes sociales compartía su postura en contra. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también fue blanco de los señalamientos de Prevost. León XIV es visto como una figura que favorecerá la continuidad de las reformas de Francisco en la Iglesia Católica por el servicio a los pobres y migrantes. Así hablaba del anterior Papa. And as Pope Francis has reminded us many times, the bishop is called to serve. His authority is service. The bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them. Para Milenio Noticias, Hilda Ocaña. Luis Pesquera, profesor del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana en Teología. Gracias por estar con nosotros, doctor. Qué gusto. Gracias, Elisa. Buenas noches a tu auditorio. Qué gusto vernos nuevamente, porque estuvimos platicando cuando el Papa Francisco murió. En ese día, pues, de mucha reflexión, de tristeza, también de recordar su legado. Y hoy, un día muy emocionante desde temprana hora, tiempo de México, ¿no? En la tarde, allí en el Vaticano, con el humo blanco. Tal vez sorprendió a muchas personas que esperaban que, por tratarse de un cónclave con un mayor número de cardenales, iba a ser más complicado llegar a ese número 89 o más. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Elisa. Efectivamente, no se sabía muy bien cuánto podría durar el cónclave. A mí me sorprendió que durara poquito, efectivamente. Sí. Tú bien lo dices, muchos cardenales nuevos que quizá no se conocían. Quizá Prevost tenía la ventaja de estar en el dicasterio de los obispos y tener posibilidad de conocer, por ejemplo, a más obispos cardenales. Pero sí, como muy bien lo has dicho, de la tristeza a la alegría. Sí, ¿te gusta el perfil del nuevo Papa? Sí, fíjate que, no puedo ocultarlo, la verdad es que me gusta mucho, me encanta, la verdad, viéndolo, sabiendo quién es él, revisa su biografía y vas viendo, a mi juicio, que va llenando las casillas que se antojaría para el Papa de la Iglesia de hoy y para el mundo de hoy. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esas características que te parecen importantes? ¿Cómo no, Elisa? A mí me parece muy importante el tema de la continuidad con Francisco. En su discurso Urbi et Orbi, inmediatamente lo sacó a colación, quizá el segundo párrafo, tercer párrafo. Unió, digamos, el saludo de Pascua de Francisco, lo continuó, es decir, voy a dar continuidad de alguna manera al Papa Francisco. Eso me pareció que es muy importante. También pienso que es un Papa que está cercano a la gente, que sea pastor es muy relevante. Fue pastor en Perú, fue pastor
en este caso de su orden, de los agustinos, y esto es muy importante, porque la manera de estar cerca de la gente, como lo consigue el Papa Francisco, y que pienso que es su gran legado como Papa, es eso, es decir, tienes que estar ahí con la gente, ¿no? La orden de los agustinos es precisamente su carisma, el estar en este contacto con la gente, votos de pobreza, no sé, platícanos ahí un poquito, ¿es así? Con mucho gusto, Elisa. Sí, no sé mucho de agustinos, lo que tengo claro es que efectivamente es una orden religiosa, hacen los votos que toda orden religiosa hace, y luego tiene un carisma particular propio. De los agustinos se dice que buscan que la gente esté unida a Dios, unidos entre ellos en comunidad y de alguna manera acercar todo el mundo a la gente. Entre los primeros evangelizadores de México, por ejemplo, estarán los agustinos también, ¿no? Franciscanos, agustinos, dominicos, ¿no? Sí. Entonces tienen un fuerte llamado a la misión. Este Papa se encargó en su momento de las misiones, de las vocaciones de los agustinos. En ese sentido también me parece que está muy en la línea de lo que la Iglesia necesita como Iglesia, que es la que está llamada a transmitir el mensaje de Cristo, evangelización, y tienes un Papa que también es misionero, lo menciona también muy bien en su discurso. Algo que me gustó mucho de este Papa, también salía en el discurso, es el tema de la unidad. En las congregaciones generales anteriores de los cardenales salió ese tema, es decir, es una preocupación de los cardenales, el tema de la unidad de la Iglesia y a final de cuentas del mundo. La falta de paz tiene que ver con el rompimiento de unidad, ¿no? Entonces eso también me pareció como muy importante de este Papa. Y además estando en contacto con la gente más vulnerable, con migrantes, con las personas en general, ¿no? Muy dedicado en el día a día, pues eso le da una perspectiva muy distinta, por ejemplo, y lo veíamos en sus redes sociales, a las de ciertos liderazgos en el mundo que están muy empoderados, que están en contra de la migración. Toda esta postura, por supuesto, de Donald Trump, por ejemplo, fue muy criticada por el cardenal en su momento. Bueno, ahora ya como papa será distinto, obviamente, ¿no? Es distinta también su posición, pero va a ser muy importante que mantenga, por lo pronto, este discurso que pueda apoyar a los más necesitados, ¿no? Totalmente, Lisa, tienes mucha razón. Esperemos que así sea. No era el candidato de Trump, dentro de los estadounidenses, ¿no? Por ahí estaba viendo una entrevista y a Bannon o algo así que le comentaba, decía, no, porque es alguien mucho más cercano a la gente, ¿no? Sí, tan más cercano a la gente y tan más cercano, por ejemplo, a Latinoamérica, que en su discurso habló en español, no habló en inglés, ¿no? Sí. Pero es verdad, o sea, a mí me parece que lo has dicho muy bien, es decir, es muy importante que esté cerquita de la gente. Pienso que una cosa que juega a favor de este Papa, efectivamente, es su experiencia, pero también la espiritualidad. El que sea agustino, de alguna manera, ayuda a eso. Es decir, es un Papa que va a tener vida espiritual grande, que va a ser una persona santa de alguna manera, ¿no? Y siempre la santidad es el prójimo, es Dios y el prójimo, la cercanía con, ¿no? Entonces no puede no estar cerca. Y con esta visión progresista, ¿no? Si la podemos llamar así, es que luego pues se usan muchas maneras de describir a las personas y a algunos no les gusta que se encasillen, pero en los análisis que se hacían es que había la posibilidad de que llegara alguien mucho más conservador, porque el Papa Francisco fue un hombre progresista o de centro, y eran también los cardenales que lo apoyaban a él. Entonces, cabía esa posibilidad, pero finalmente fue alguien cercano al Papa Francisco y muy en la línea del Papa Francisco, ¿no? Sí, así es, Elisa. Efectivamente, pienso lo mismo que tú. Y es difícil, los calificativos que bien mencionas, es difícil ponerlos, ¿no? Sí. Son más bien calificativos de tono político, por decirlo de alguna manera. Exacto. En la Iglesia Católica, por el tema espiritual, obviamente, además de que es un líder político, ¿no?
más bien estás pensando en las personas, en la evangelización, muchas cosas. Es verdad, y me parece que los adjetivos caben en el modo, en la manera, ¿no? La doctrina de la Iglesia será la misma, la fe, las costumbres, él recibe un depósito que tiene que cuidar, pero lo que sí se puede distinguir, como lo hizo muy bien el Papa Francisco, es en el modo y en la manera. Lo dijo también muy bien en su discurso, como es bendición para todos, la Iglesia es para todos, está abierta para todos y se trata de todos. Ahí va un mensaje muy claro de cercanía y, si quieres aplicar el adjetivo, digamos, progresista, de progresista, ¿no? Sí, sí. ¿Qué viene para la Iglesia? Veíamos este comentario que hace, por ejemplo, Ricardo Monreal en relación a posibles escándalos o dudas durante la gestión que tuvo en Perú por encubrimientos ante estos escándalos de la Iglesia en todo el mundo, de pederastia, de abusos sexuales, y es uno de los temas pendientes, sin duda, que también hemos comentado de la Iglesia y en particular de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la posición ahora del Papa León XIV y qué sabemos de él en relación a todo esto que ha vivido la Iglesia y este terremoto que se ha dado desde hace tanto tiempo? Sí, como no, Elisa. Efectivamente, lo mencionas muy bien, es un tema pendiente de la Iglesia y del mundo. Sí. En el caso de la Iglesia, con más responsabilidad porque se trata de ministros, ¿no?, sagrados. Así es. Y la Iglesia ha ido enfrentando, gracias a Dios, y eso está muy bien, y me parece que este Papa, en continuidad con Francisco, como todo parece indicar, seguirá enfrentando esos temas pues con fortaleza. A Juan Pablo II efectivamente le tocó el inicio, digamos, de la explosión fuerte. Benedicto entró al asunto, el Papa Francisco con mucha decisión, y este Papa, siendo antes prebost, en una entrevista, hablando del Concilio Vaticano II y los últimos papas, él decía que la Iglesia no puede volver atrás. Y no va a poder volver atrás tampoco en este tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay que esperar, ojalá sea así, es continuidad en este tema, fortaleza, porque lo importante es la persona, las víctimas, de eso se tiene que ocupar la Iglesia. Claro. ¿Un buen día para la humanidad? Sí, sin ninguna duda. Es un muy buen día para la humanidad, esperemos que así sea. Habrá que rezar por el Papa también, como lo pedía Francisco, él seguramente lo pidió, acabó rezando un Ave María, y yo creo que sí. Es que es un liderazgo muy importante, más allá, por supuesto, de las creencias de todas las personas, de las religiones, el liderazgo moral de un Papa es muy importante, sobre todo en tiempos de mucha oscuridad, también de muchas violencias y de mucho dolor. En distintas regiones del mundo. Entonces, tener una voz de reconciliación que busca la paz, que busca la unidad, la igualdad, ¿no? Entonces, parece que el humo blanco pues permea así, ¿no? Y puede permear para todas las personas, independientemente de la fe que profesen, ¿no? Así es, un humo blanco muy blanco, ojalá, que sirva de referencia, ¿no?, que se nos quede grabada esa imagen. Y efectivamente, que Dios ayude al Papa, ¿no? Y muy cercano a México otra vez, ¿no? Digo, no a América Latina, pero digamos muy cercano a México por lo que vive el Perú, por lo que vive México, por estas coincidencias culturales que tenemos con un Papa peruano. Sí. También, además de norteamericano, peruano. Peruano, sí, claro que sí, Elisa. A mí me dio mucho gusto también cuando fue electo este Papa, porque él se encargaba de las relaciones con América Latina, digamos, ¿no?, en la Comisión de América Latina. Entonces, claro, habla de cercanía con México. Doctor Luis Pesquera, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sigamos pendientes. Con mucho gusto, Elisa, me dio mucho gusto volver a estar contigo, te agradezco mucho y saludos a todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. En Sinaloa, esta tarde se reportaron nuevas balaceras al sur de Culiacán. Vecinos grabaron los momentos en que escucharon los disparos. Por la mañana, civiles armados interceptaron a un autobús, obligando a sus pasajeros a bajar y al chofer a atravesar el vehículo en la carretera Gato de Lara Chinitos para bloquearla.
Y es que la violencia no se detiene desde anoche, cuando hubo al menos otros 7 bloqueos, quema de vehículos y balaceras en los municipios de Culiacán, Navolato, Rosario, Elota y Mocorito. Autoridades federales implementaron un operativo en la zona. No, no tengas miedo, yo también estoy temblando, pero a poncha llantas. Que cargaba el manotas. Era el 50 que cargaba el manotas. ¡Ey, no mames, no mames! Durante la inauguración de los festejos del 50 aniversario del Instituto Sinaloense de Cultura, cuando mencionaron el nombre de Rubén Rocha Moya, comenzaron los abucheos. Que nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, le otorga ¡Fuera Rocha! Y en Tabasco, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, estalló cuando le preguntaron por la violencia en la entidad. Don Ramiro, Tabasco vuelve a ocupar otra vez el primer lugar en homicidios. ¿Qué opinión le merece esta situación? No. Dígame. Ya bájenle. ¿Qué opinión le merece esta situación, secretario? Ya bájenle. ¿Qué relación? ¿Bajarle a qué, secretario? Ya bájenle. Dígame, secretario, ¿bajarle a qué? Es que andan como buitres ustedes, hermanos, lo de las LGBT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió? ¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió el día de ayer? Estos 9 asesinatos y la cabeza que fue encontrada. Ya, amigo. Qué bárbaro, ya se parecen. Ya, amigo. Son iguales, a los que tanto criticaban. Hijo, bueno. Y el cantante de corridos Junior H fue silenciado en el concierto de la Feria de San Marcos 2025 en Aguascalientes al intentar cantar el tema El Hijo Mayor, un narcocorrido que habla sobre Edgar Guzmán López, hijo asesinado de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto sucedió después de que se prohibió en esa entidad hacer apología del delito en espectáculos de música. El conversatorio sobre la ley de telecomunicaciones ya comenzó y generó un intenso debate. Tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso ¿formulará alguna representa... pregunta, senador? ¿No se acuerda que usted me dejó sí, que...? Pero mire... Lo voy a concluir, mire, no va a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Es que, mire... Aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes. Voy a concluir. Independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. Bien señalamos desde ese momento que era una ley que necesitaba una reforma. Llevamos 11 años exigiendo una reforma y por lo mismo sentimos que la reforma que hoy nos presentan es una reforma que, si bien avanza un poco nuestros derechos y lo reconocemos abiertamente, es solo un poco. Se maneja la idea de que por el bien de México primero los pobres, y en esta ley los marginados de la ley anterior seguimos siendo los marginados de la ley actual. Se avanza muy poco en relación a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de las radios comunitarias, de las voces independientes. A casar porque simplemente no hay manera
de que José Merino y la ATDT tengan la capacidad técnica y profesional para llevar a cabo la titánica tarea de regular al sector crucial de las telecomunicaciones. Por más inteligentes que sean y se crean, no lograrán sustituir a un órgano colegiado con más de 1,500 trabajadores que apenas se daba abasto. Políticamente hablando, es como si Peña Nieto le hubiera dado todo el poder de las telecomunicaciones a Luis Videgaray y que luego Luis Videgaray dictara la geolocalización, el registro de los usuarios móviles, que como lo han dicho aquí de manera reiterada puede volverse un mecanismo para violar los derechos humanos. Un incendio en una unidad del tren ligero en la estación La Noria de Xochimilco causó alarma esta tarde. El incidente, provocado por la ruptura de un hilo de contacto, generó fuego y humo, pero no se reportaron personas lesionadas, por fortuna. Las estaciones de La Noria a Xochimilco quedaron temporalmente fuera de servicio mientras se retiraba la unidad afectada y se realizaban trabajos de mantenimiento. Se implementó el servicio provisional que operó de Tasqueña a Tepepan y la Secretaría de Seguridad apoyó con el traslado de usuarios. Como le informaba, por fortuna no hubo personas lesionadas. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, muy buenas noches.